matemáticas, hijo. Conmigo alegarás, pero los números no mienten. Estos videos van a tratar acerca de la sección 6.4 que trata el teorema de Taylor, al igual que la regla de Leibniz para la derivación. Así veamos el primer problema. Sea f de x igual al coseno de ax para a distinta de 0. Encontrar la enésima derivada de f con respecto a x. Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar con la solución de la sección 6.4 del libro. Para esto tomemos el primer ejercicio, que nos dice: halle la enésima derivada con respecto a x de la función coseno de ax con a distinto de 0. Para resolver este ejercicio hay que tener en cuenta dos hechos. El primero es que el coseno de ax más 2nπ es igual al coseno de ax siempre que n sea un número natural o entero. Y que el coseno de ax más b se puede escribir de esta forma. Ahora hay que calcular las derivadas de f. La primera derivada de f nos daría menos el seno de ax por a la 1, la segunda derivada menos el coseno de ax por a cuadrada, la tercera derivada el seno de ax por a cúbica, y finalmente la cuarta derivada nos daría ax por a la cuarta. ¿Pero qué es lo que subrayé? Es exactamente la función original. Por lo tanto, hemos visto que se cumple un ciclo alrededor del número 4. Es decir, que 4 veces bn sería igual a 2nπ, teniendo en cuenta esto de aquí. Por lo tanto, ahora hay que proponer a bn igual a nπ sobre 2 y vamos a probar que la enésima derivada de la función coseno de x se puede escribir como an por el coseno de ax más nπ sobre 2. Así que ahora vamos a probar que se cumple para n igual con 1. La primera derivada de la función coseno de ax nos daría menos el seno de ax por a. Y lo que queremos es probar que se puede escribir de esta forma. Entonces vamos a ocupar la propiedad que escribí. Recordando que el coseno de pi medios se hace 0 y que el seno de pi medios es 1. Es decir, nos daría como resultado menos el seno de ax por a la 1. Por lo tanto, cumple el primer caso. Ahora hay que suponerlo para algún n0 en los naturales y demostrarlo para n0 más 1. Como les había comentado, hay que suponerla válida para algún n0 en los naturales. Es decir, que la n0 derivada del coseno de ax se puede escribir como el coseno de ax más n0 por pi medios por a la n0. Ahora hay que demostrar lo que se cumple para n0 más 1. Entonces tendríamos que la derivada n0 más 1 del coseno de ax se puede escribir como la derivada con respecto a x de la n0 enésima derivada del coseno de x. Pero por la hipótesis de inducción, esto se convertiría en el a n0 veces el coseno de ax más n0 por pi medios. Ahora hay que aplicar las conocidas reglas de derivación y nos diría que esto sería menos el seno del mismo argumento por a. Y aquí únicamente factorizamos las a. Ahora notemos lo siguiente: el coseno de ax más n0 más 1 sobre 2 de pi medios lo podemos expresar como la suma de dos ángulos. Sumar ax más n0 por pi medios y sumarle pi medios, que sería exactamente lo mismo de aquí. Entonces, ocupando las propiedades que escribí en el video de la parte de atrás, entonces, usando las propiedades que había escrito más atrás, tendríamos que sería el coseno de ax más n0 pi medios por el coseno de pi medios y esto. Recordando que el coseno de pi medios vale 0 y el seno de pi medios es igual con 1, que cumplimos, se cumple que el coseno de ax más n0 más 1 sobre 2 por pi es igual a lo que tendríamos aquí. Ahora lo sustituiremos, entonces tendríamos que la enésima más 1 derivada del coseno de ax es igual con a la n0 más 1 por el coseno de ax más n0 más 1 medios de pi. Por lo tanto, hemos probado efectivamente que la enésima derivada de la función se puede escribir de esta forma para cualquier n en los naturales. Si les agrada la forma de hacer este ejercicio, me lo pueden dejar en los comentarios. Y ahora hay que ir con el siguiente.
El primer paso para el ejercicio es calcular g' de x, pero para ello necesitamos una forma de escribir a g de x como una función a trozos y derivar en cada uno de sus trozos, como ya lo hemos visto. Para eso notemos que si g de x es igual a x cúbica, el valor absoluto tendríamos que se puede escribir como x cúbica si x cúbica es mayor o igual que 0 y menos x cúbica si x cúbica es menor que 0. Ahora notemos, el exponente es un número impar, por lo tanto podríamos escribirlo de esta forma, como x cúbica cuando x es mayor que 0, 0 si x es igual con 0 y menos x cúbica si x es menor que 0. Ahora vamos a calcular la derivada en el punto x igual con 0. Para eso la derivada estaría dada como el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Recordando que x es igual con 0, entonces tendríamos el límite cuando h tiende a 0 de g de h sobre h. Esta ya ha sido muy conocida en el canal ya que aparece muy seguido, por lo tanto no la haré en este video. Te convertiste en aquello que juraste destruir. Nada más les diré que tomando límites laterales se sigue que g' en 0 es igual con 0. Oye, perdóname. Ahora, la derivada la podremos escribir de esta forma: 3x cuadrada si x es mayor que 0, 0 si x es igual con 0 y menos 3x cuadrada si x es menor que 0. ¿Por qué? Por lo que ya les había comentado. Tendríamos un intervalo, el intervalo de 0 a infinito, y ahí las fórmulas de derivación que ya conocemos sirven. Por lo tanto, nada más habrá que derivar, que sería 3x cuadrada, y aquí lo mismo. Ahora hay que calcular la segunda derivada en el punto x igual con 0. Por lo tanto, la segunda derivada sería el límite cuando h tiende a 0 de g' por x más h menos g' de x. Recordando que es igual con 0, entonces tendríamos el límite cuando h tiende a 0 de g' de h sobre h. Nuevamente, no lo haré en este video ya que ya lo hice con anterioridad. Si tienen duda les dejaré los enlaces para que vayan a verlos. Entonces, tomando límites laterales, la segunda derivada evaluada en 0 es igual con 0. Ahora hay que ver los puntos distintos de 0, es decir, la derivada cuando x es mayor que 0 y la derivada cuando x es... Ok, entonces la segunda derivada de la función nos quedaría de esta forma. Si se preguntan por qué, es por lo mismo. Dado que x es mayor que 0, podemos aplicar las reglas de derivación conocidas. El único problema sería en x igual con 0, pero ya lo hicimos. Ahora el problema nos pide calcular la tercera derivada para x distintas de 0 y después probar que la tercera derivada evaluada en 0 no existe. Para esto, si x es distinta de 0, entonces nada más vamos a ver las x mayores que 0 y las menores que 0. Así, la tercera derivada nos quedaría como 6 para x mayores que 0 y menos 6 para x menores que 0. Ahora, la tercera derivada evaluada en 0 sería el límite cuando h tiende a 0 de la segunda derivada evaluada en h menos... Entonces tendríamos que la tercera derivada evaluada en 0 sería igual a este límite. Pero, si h es mayor que 0, la segunda derivada evaluada en h sería 6h. Y si h es menor que 0, la segunda derivada evaluada en h sería menos 6h. Por lo tanto, tendríamos que el límite cuando h tiende a 0 por la derecha es 6, mientras que el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda es menos 6. Así, no existe la tercera derivada evaluada en 0. Este problema es más que nada para que ustedes vean. Este ejemplo es para que ustedes vean que sin importar el grado o el orden de derivación, eso no va a implicar que las derivadas sean continuas. Por ejemplo, en nuestro caso, que sería valor absoluto de x cúbica, es una función continua. Pero, ejemplo, tendríamos x cúbica, valor absoluto de x cúbica. Su segunda y primera derivada son continuas, pero la tercera derivada ya no. Entonces hay que tener cuidado ahí. Ahora sí, vamos con el siguiente ejercicio. Para este tercer problema nos pide utilizar la inducción para demostrar la regla de Leibniz que se usa para la enésima derivada de un producto. Hola, como lo vieron en la introducción del problema, nos pide demostrar la fórmula de Leibniz. Para eso hay que hacerlo por un proceso de inducción. Entonces sea n igual con 1. Recordando un paréntesis que les haré, que el exponente aquí se va a significar el orden de la derivada. Habiendo aclarado eso, sigamos. Tendríamos que f por g a la 1, es decir, la primera derivada del producto, como ya lo conocemos, sería
f por la derivada de g más g por la derivada de f. ¿Pero qué es esto? Esto lo podemos escribir como una sumatoria desde k igual con 0 hasta 1 del coeficiente binomial de 1 en k por f a la 1 menos k por g a la k. Es decir, cuando k es igual con 0, tendríamos el cociente de 1 en 0 por f a la 1 y g a la 0. Tomando g a la 0 como la función original. Ahora, cuando k es igual con 1, tendríamos el cociente de 1 en 1 por f a la 0 y g a la 1. Ahora hay que recordar lo que significa esta notación. Significa el cociente binomial y está expresado por esta parte. Entonces 1 en 0 y 1 en 1 sería igual a 1. Así el caso con n igual con 1 es válido. Ahora supongámoslo válida para algún n en los naturales. Esto nos diría que el producto de f por g elevado a la n, donde n significa la enésima derivada, puede ser escrito de esta manera. Ahora hay que demostrarlo para n más 1. Entonces tendríamos que la enésima más 1 derivada de este producto sería igual a la derivada con respecto a x de la enésima derivada. Pero por la hipótesis de inducción podemos sustituir f por g enésima derivada como esta sumatoria. Ahora hay que aplicar dicha derivación a esta sumatoria y ver qué conseguimos. Como nos quedamos, hay que derivar. Entonces nos habíamos quedado en el que la enésima más 1 derivada se puede ver como la derivada de la enésima. En dado caso sería derivar toda esta sumatoria. Pero hay que recordar que la derivada de la suma es la suma de las derivadas siempre y cuando sea un número finito. Y esto llega hasta n, por lo tanto es un número finito. Así podemos meter el signo de derivación bajo la suma. Y ahora esto es la derivación de un producto que ya lo sabemos hacer. Entonces sería f a la n menos k más 1 por g a la k más g a la k más 1 por f a la n menos k. Eso sería la derivada del producto. Le agregamos un índice a cada una en su debido caso. Ahora hay que recordar una propiedad interesante que nos dice que n en k más n en k menos 1 es igual a n más 1 en k. La demostración se las dejo a ustedes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si se dan cuenta, el índice varía por una unidad, por lo tanto vamos a empezar esta suma 1 después y por lo tanto va a terminar en 1 después. Es decir, ¿qué tenemos? Hay que iniciar la suma en k igual con 1. Si k es igual con 1, entonces tendríamos n sobre 0, el primer término, de f a la n menos k más 1. Es decir, lo único que hemos hecho es aumentar el índice y ya. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la suma de dos productos. Todos dependen de k, por lo tanto podemos distribuir esta sumatoria en dos pedacitos. ¿Y notan algo especial aquí? Sí. Notamos en primero esta propiedad. Lo que hemos hecho aquí es igualar los coeficientes para que después los podamos sumar. Porque cuando k es igual con 0, g es 0 y aquí g es igual con 1. Si k es igual con n, aquí sería g a la n y aquí g a la n más 1. Por lo tanto, se necesita que ambas terminen en el mismo y empiecen en el mismo. Ahora, lo que hacemos es sumarlas, pero no sumarlas desde cualquier índice. Si se dan cuenta, esta suma empieza en 1. Entonces, y esta suma inicia en 0. Por lo tanto, hay que sumarle 1, pero ahorita lo explico. Entonces, si la sumamos desde 1, tendríamos esta parte, que ya serían exactamente iguales. Y ahora hay que sumar esto. Pero recuerden lo que les dije. Esta suma empieza en k igual con 0. Por lo tanto, necesitamos sumarle dicho k igual con 0 a esta de acá. Entonces sería cuando k es igual con 0 nos daría f a la n más 1 por g a la 0. Ahora, a la que está aquí en rosa, termina hasta n más 1. Y aquí nada más termina hasta n. Por lo tanto, se necesita sumarles cuando k es igual a n más 1. Por lo tanto, nos quedaría n más 1 menos 1. El cociente de n en n tomado en, aquí sería f a la 0 por g cuando k es igual a n más 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos esto. La sumatoria
ya está como la queremos, pero inicia en k igual con 1 y termina hasta n. Y yo quiero que inicie en k igual con 0 y termine en n igual a n más 1. Entonces hay que reescribir esto. El cociente de n en 0 es igual a n más 1 en 0, porque una analogía de esto sería: tengo n más 1 cajas y 0 pelotas. Entonces, ¿cuántas formas hay de ponerlas? Pues nada más una, que es dejando todas vacías. Y la analogía de aquí sería: tengo n más 1 cajas y n más 1 pelotas. ¿De cuántas formas puedo ponerlas? Fácil, de una, dejando todas las cajitas llenas. Entonces notamos que si k es igual con 0 en esta forma, tendríamos n más 1 tomada en 0 de f a la n más 1 por g a la 0. Y si k es igual a n más 1, tendríamos n más 1 tomada en n más 1 de f a la 0 por g a la n más 1. Es decir, ambas coinciden con el índice en que las estamos sumando. Ahora hay que sumarlas. Por lo tanto, lo que tendríamos es que la derivada con respecto a x de esta sumatoria es esta sumatoria más estos dos pedazos. Pero ¿qué hay de especial en ello? Hay de especial que cuando k es igual con 0, entonces sería f a la n más 1 por g a la 0. Es decir, coincide con esta sumatoria evaluada en 0. ¿Y qué pasa cuando k es igual a n más 1? Lo que va a pasar es este cociente binomial por f a la 0 por g a la n más 1. Es decir, que coincide también con la sumatoria. Por lo tanto, podríamos meterlo dentro de ella. Y sería la sumatoria desde k igual con 0, ahora hasta n más 1, de n más 1 en k por f a la n más 1 menos k de x por g a la k. Y recordando que esto sería el producto, la derivada n más 1 del producto. Así la regla de Leibniz queda mostrada para toda n los naturales. Si quieren un ejemplo práctico en donde se use, les voy a dejar en la descripción, en donde usé la regla de Leibniz para demostrar la regla de Halpern. Así vamos con el siguiente ejercicio. Demostrar que la raíz de 1 más x se encuentra acotada por 1 más x entre 2 y 1 más x entre 2 menos x cuadrado sobre 8 si x es mayor que 0. Hola, ¿cómo están? Para resolver este problema vamos a utilizar el teorema de Taylor y aplicado a una función muy especial. La función va a ser raíz de 1 más x. Entonces hay que utilizar el teorema de Taylor para mostrar esta desigualdad. Entonces, dado el número 2, que es un número natural, tendríamos la primera y la segunda derivada de la función. También la tercera. El punto en el cual nos vamos a centrar va a ser x0 igual con 0. Entonces se va a tener que tanto f' como fb' van a ser continuas en el intervalo 0, infinito. Y la tercera derivada existe en el mismo intervalo. Así se tiene que f de x puede ser escrito de esta manera. Cabe recalcar que el número c va a estar entre 0 y x. Ahora, evaluando dichas derivadas en los números que nos piden, tendríamos que f de x se convertiría en 1 más x medios menos x cuadrada sobre 8 más esta cosota, la cual se denomina residuo. Entonces vamos a tratar de acotar el residuo, que es lo que se tiene que hacer. Tenemos que c es un número mayor que 0, por lo tanto c más 1 sería mayor que 1, sacamos inverso y elevamos a las 5 medias. Entonces 1 más c más 1 es menor que 1. ¿Y qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado acotar el intervalo. Es decir, ahora nada más nos falta multiplicar por estas constantes que lo acompañan, lo cual ya no es difícil. Entonces el residuo va a estar acotado por x cúbica sobre 16. Ya verán por qué es de ayuda. Ahora vamos a establecer las desigualdades. Uno de los aportes que nos dejó la familia Bernoulli fue la desigualdad de uno de sus miembros, que fue Jacob Bernoulli. Ahora, él estableció que 1 más x a la r sería menor o igual que 1 más xr. La desigualdad se prueba para los números naturales. Después de eso se puede expandir hacia los números enteros, racionales e irracionales. Ahora vamos a utilizarla. Teníamos que el x es mayor que 0, por hipótesis. Entonces eso va a explicar que el residuo sea mayor que 0, recordando que el residuo toma esta forma, ya que siempre está acotado por un número que es x cúbica sobre 16. Ahora tendríamos que f de x es este polinomio.
pero L es mayor que 0. Por lo tanto, f de x sería mayor que este pedazo. Y ahora, ¿qué tenemos? Recordando que f de x es la raíz cuadrada de 1 más x, o 1 más x a la 1 medio. Y ahora, por la desigualdad de Bernoulli, esto sería 1 más 1 medio de x. Si les agradó este ejercicio, déjenmelo saber en los comentarios. Si vieron alguna mejoría en el guión de los videos o edición de los mismos, por favor háganmelo saber para poder mejorar. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.